cosmos. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Comenzamos este nuevo capítulo de Exploradores del Átomo al Cosmos, aquí por las pantallas de Canal 24 Horas. Como siempre, les recordamos todas las semanas, revisando la ciencia y la investigación hecha en nuestro país. Recientemente, el Instituto Milenio de Oceanografía, IMO, avanzó en un inédito paso en la exploración de la fosa de Atacama, la instalación de un sistema integrado de instrumentos oceanográficos que en una primera etapa quedarán tomando muestras durante un año. Pero ¿cómo fue el proceso de instalación y qué esperan conocer a partir de estas tecnologías? Es parte de lo que vamos a estar conversando en los próximos minutos. El océano profundo es un ambiente extremo. Es por eso que uno de los focos de estudio de IMO ha sido entender cómo los organismos han logrado vivir en estas condiciones. Y fíjense que hay novedades interesantes que vamos a estar conociendo. ¿Sabían que hay zonas en el océano que tienen muy poco o nada de oxígeno? Y debido al cambio climático, estas son cada vez más extensas e intensas. Hay organismos que logran vivir en condiciones tan extremas como esas, pero otros no lo hacen. Y se cree que esta sería una de las causas de las grandes varazones que hemos visto en algunos años. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué consecuencias tiene? También lo estaremos abordando en este capítulo con la doctora Pamela Hidalgo Díaz, investigadora del Instituto Milenio de Oceanografía, académica del Departamento de Oceanografía de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción, en este capítulo de Exploradores. Vamos a comenzar esta entrevista hablando sobre la exploración de la fosa de Atacama y la instrumentación inédita que acaba de instalar IMO. Lo revisamos en la nota, lo comentamos al regreso. En 2023, IMO dio un inédito paso en su exploración de la fosa de Atacama al instalar un sistema de instrumentos oceanográficos que por primera vez permitirá muestrear este ambiente de manera constante. Para entender los procesos dinámicos que ocurren en la fosa, en el interior de la fosa, en el océano, que está llenando, ¿no es cierto?, esta fosa, es necesario conocer la variabilidad temporal, es decir, qué procesos generan esos cambios que nosotros observamos o que pueden existir en la fosa. Y para entender los cambios se requiere de series de tiempo, es decir, mediciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si nosotros queremos entender los efectos de las mareas, necesitamos tener series de tiempo de días que pueden jugar un papel importante en la fosa, o entender, por ejemplo, el efecto que puede tener el fenómeno del Niño. Entonces necesitamos conocer también cómo van cambiando las diferentes condiciones, tanto física como biológica, al interior de la fosa. Uno de los grandes desafíos de este proyecto fue el desarrollo de las dos líneas de instrumentos. Ambas tienen sensores que miden temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, turbiedad, corrientes marinas y a la vez pueden tomar muestras del material particulado que llega a la zona hadal desde capas superficiales. Cuando se realiza investigación de frontera, muchas veces no existe el instrumental necesario para poder responder las preguntas científicas que tienen este tipo de institutos. Por lo tanto, es necesario contar con un grupo técnico, ingenieros, que sean capaces de desarrollar la tecnología para poder romper esta frontera. En el caso particular de esta instrumentación, la principal dificultad la imponía la presión que existe en las profundidades del océano. En términos simples, tenemos que hacer que estos instrumentos sean capaces de aguantar el peso de toda la columna de agua que está sobre ellos. Y eso quiere decir que si instalamos instrumentos a 8.000 metros, que es la profundidad máxima a la cual estamos apuntando ahora, tenemos que soportar el peso de una columna de agua de 8 kilómetros de altura. Entonces los instrumentos tienen que ser súper robustos para poder resistir esas presiones. Utilizamos elementos como el titanio para que soporten este enorme peso, y la flotabilidad se la damos con unas esferas de vidrio que tienen paredes muy gruesas y que son huecas en el interior. Con el desarrollo de esta tecnología, en IMO esperan seguir contribuyendo a descifrar lo que ocurre en el océano profundo, un ambiente que hasta ahora ha sido escasamente explorado. La investigación tiene un carácter fundamentalmente exploratorio, pero igual tenemos algunas ideas previas que queremos poner a prueba con las observaciones.
Por ejemplo, entender cuáles son los mecanismos que generan la variabilidad dentro de las aguas de la fosa, cuál es el tiempo de renovación de estas aguas, el origen de estas aguas. Pero estamos seguros que con las nuevas mediciones se van a abrir un montón de nuevas preguntas que ni siquiera nos imaginamos actualmente. Como complemento a esta instrumentación, en marzo de 2023 fueron instalados 5 sensores geofísicos en la zona de subducción. A través de ellos se quiere conocer cómo se deforman las placas tectónicas en los periodos intersísmicos, cómo se acumula energía debido a su interacción y cómo se liberaría energía producto de los sismos. Conversamos sobre los océanos en este capítulo de Exploradores del Átomo al Cosmos. Estamos ya en el estudio con la doctora Pamela Hidalgo Díaz. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y la posibilidad de poder conversarles lo que las científicas y científicos del Instituto Milenio de Oceanografía realizamos, y en esto en especial en el océano profundo, las investigaciones y los estudios que estamos haciendo. Así que gracias a ustedes. No, encantado, encantado. Doctora, lo hemos abordado varias veces en el programa, pero recordemos, ¿qué es la fosa de Atacama y por qué es tan relevante estudiar? Bueno, la fosa de Atacama es una hendidura en el océano, es un valle muy profundo en las cuales nosotros, en nuestra costa al frente, tenemos la ventaja de tener una de las fosas más profundas, por sobre los 8.000, 9.000 metros de profundidad. En el fondo es una interrupción, es un gran valle profundo y que nos da un desafío de estudio fantástico. Y está muy cercano, ¿no? Dentro de lo que es la dimensión del océano. Claro, una de las más profundas, y aquí es bien relevante lo que revisábamos en la nota, el trabajo que está haciendo IMO, doctora, porque se necesitan instrumentos adecuados para 8.000 metros de profundidad. O más. O más, claramente. Claro. En términos de que si yo, por ejemplo, un instrumento habitual, yo posar en lo que es la fosa de Atacama a esa profundidad, se comprime. La presión sería tanta que imposible. O sea, ya a los 100 metros ya la presión 100 metros, está tomando acción. A ver, ¿qué pasa? Sin duda, para poder estudiar esta fosa, realmente los desafíos tecnológicos y humanos, el entrenamiento, la capacitación de nuestro estudiante, de nuestro formador, la ciencia misma, nuestro científico, requiere materiales de última generación, aleaciones de última, que permitan, ¿cierto?, esta gran presión, y no solo la presión, estamos hablando de un ambiente acuático, un ambiente salino, que también hay otros factores que también alteran los materiales. Entonces, el desafío tecnológico va por tener los materiales adecuados y tener los sensores y toda la mecánica computacional, óptica, etcétera, de manera que permitan toda esta facilidad de poder estudiar esta fosa que la tenemos cercana, claro, aquí. Dar la posibilidad de captar la información, la data, pero también procesar esa información y generar muchas veces conclusiones de teorías que no se habían podido aclarar, digamos, sin esta tecnología en particular. Bueno, sin duda nosotros estamos hay que tener la tecnología y usar bien la tecnología. Claro, yo creo que hay que ser curiosos, tenemos que ser atrevidas para ir a estudiar este ambiente, este océano profundo, y el asunto es cómo. Tenemos las capacidades y ahí hemos ido trabajando. El Instituto Milenio de Oceanografía ha ido trabajando en eso. Tenemos en este momento equipos, ¿cierto? Tenemos con colaboración internacional y también con el trabajo propio de nuestros equipos de ingenieros, oceanógrafos y oceanógrafos. Llevan años conociendo lo que es la fosa de Atacama, eso es bien relevante, no es un trabajo de un día para otro, ya en términos de llegar a la zona, llegar al punto y poder ir proyectando lo que no se ve. Exactamente. Lo que está intangible, digamos, y eso es bien relevante. Sí, bueno, el primer desafío es cómo llegar. Primero que todo, es bien. El primero, ¿no? Entonces, para eso ya requiere el requerimiento de embarcaciones de envergadura tal que permitan llegar a esa zona y que pueda tener, ¿cierto?, las plataformas suficientes para subir los equipos que vamos a instalar, porque imagínese usted que vamos a poner un anclaje, una línea, claro, de 8.000 metros de profundidad. O sea, significa
una cuerda de 8 kilómetros que va hacia abajo. Y que aguante. Y que aguante, sin duda. Sí. Sí. Partiendo solamente por eso. Partiendo de eso, y luego, ¿qué nos vamos a encontrar? Es la gran pregunta. Primero, considerando que nosotros teníamos en nuestra convicción que el océano profundo era un océano desierto, como que no había nada, que no había vida. Desde esa premisa empezamos a estudiar y no hemos encontrado realmente que estamos explorando un sistema sumamente diverso que nos llena de emoción, ¿cierto? Y de motivación el ir las veces que se nos permite y podamos ir al... Y es bien interesante en ese punto, doctora, ya desde lo personal, me imagino, para quienes trabajan en el instituto, la curiosidad. La curiosidad, lo hemos hablado tantas veces en el programa, que es la base del pensamiento crítico científico, del trabajo, de la investigación, y aquí ir descubriendo más allá de lo que se ha descubierto. Es bien desafiante y me imagino que muy gratificante también. Sí, la curiosidad es lo primero que nos llama, ¿no? La motivación, el trabajo que hemos tenido en equipo, la convicción como instituto que hemos planteado a estudiar, a desafiarnos aquellos ambientes que no se habían estudiado antiguamente, ¿cierto? Eso por un lado. Y por otro, ese amor a la ciencia, el querer ir a conocer más allá. En ciencia tenemos eso, que conocemos acá, pero ya conocemos un poquito, queremos más allá, y eso va de la mano. Pasando la barrera. Vamos pasando y abriendo la frontera, y en este momento, ¿cierto? Nosotros a nivel nacional estamos con las condiciones de hacer este tipo de estudios, si es que sí. Estamos muy contentos con vamos a estar profundizando también en lo que son los ambientes acuáticos extremos. De hecho, le invito a ver la siguiente nota, tiene que ver justamente con el océano profundo, pero más específicamente sobre organismos, como comentábamos con la doctora, que logran vivir en este ambiente extremo. Revisamos la nota, pausa y volvemos a comentar el trabajo del Instituto Milenio de Oceanografía aquí en Exploradores. El océano profundo abarca más del 95% de la biosfera global. A pesar de sus condiciones ambientales extremas, como la baja temperatura, la alta presión hidrostática y la limitada disponibilidad de alimentos, este hábitat contiene una sorprendente diversidad de especies de metazoos. Estos son organismos multicelulares que pertenecen al reino animal y presentan una diversidad asombrosa en su estructura y función. Entre ellos se encuentra el metazooplancton, un grupo de pequeños animales acuáticos muy abundantes que flotan en la columna de agua. Esta diversidad puede ser mucho mayor al encontrar las capas superficiales, llegando a bordear cerca de 800 especies en comparación a las zonas más superficiales que pueden llegar hasta 400 especies según los análisis realizados. En el océano profundo los grupos más abundantes son los nidarios y los artrópodos, representando hasta un 50% de la abundancia de los organismos que componen esta región. Dentro de los nidarios encontramos las medusas, como por ejemplo traquimedusas, que presentan unas estructuras para ahuyentar a sus depredadores y atraer a las presas. Por otro lado, los artrópodos, los grupos mayoritarios son los copédopodos, principalmente los del orden calanoida, y los anfípodos juegan un papel importante en el secuestro de carbono y reciclaje de este componente en el océano profundo. Entender cómo es la vida en las profundidades es uno de los objetivos que se han propuesto en el Instituto Milenio de Oceanografía, IMO. Para ello, desde 2018 vienen explorando la fosa de Atacama, en las costas chilenas. Por mucho tiempo se ha pensado que la presión hidrostática es el factor determinante, pero dado nuestros estudios hemos estado descubriendo que el oxígeno y la temperatura son factores importantes que estructuran las comunidades y la diversidad en el océano profundo. Aunque en menor importancia, el material particulado que llega desde la superficie también juega un rol importante, pero en menor medida que estos últimos dos factores. Uno de los hallazgos más importantes de esta investigación es la identificación de una nueva especie que bautizaron como Euritenes atacamensis, en honor a la región donde el organismo fue encontrado. Este organismo presenta una estructura dura que permite soportar las altas presiones y además presenta una gran abundancia en el lecho marino y presenta una estructuración dependiendo de su estadio de desarrollo, observándose mayor cantidad de juveniles en las capas superficiales y hembras maduras en el fondo de nuestros océanos. Hoy, en IMO, están enfocados en seguir comprendiendo cómo es esta vida marina.
Para ello, están analizando muestras de Euritenes atacamensis que han sido encontradas en diferentes niveles de profundidad. El objetivo es identificar posibles cambios en la expresión genética de cada uno de ellos, lo que podría dar pistas acerca de cómo estos organismos se han adaptado a vivir en condiciones tan extremas como las que hay en lo más profundo del océano. Exploradores del átomo al cosmos. Exploradores del átomo al cosmos. Regresamos al programa. Estamos conversando con la doctora Pamela Hidalgo Díaz, investigadora del Instituto Milenio de Oceanografía IMO. Pamela, estábamos viendo la nota antes de la pausa, la relevancia, bueno, hablábamos de los instrumentos, de la expedición, las expediciones que se llevan a Fosa de Atacama o lugares donde está el océano profundo. Ahora, en base a la nota, ¿cuál es la importancia de estudiar la vida en este océano profundo? Vida que hasta hace años se decía no existía o se pensaba no existía por las condiciones extremas. Bueno, primero tiene que ver en saber qué es lo que hay, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuánto hay? ¿Cómo están? ¿Por qué están? ¿Ya? Eso es importante para poder entender cómo funciona y cómo se estructuran los ecosistemas marinos, y en especial este sistema profundo, en el cual si nosotros conocemos y los vamos estudiando, podemos incluso llegar a estimar cuáles son los efectos que puede haber a nivel superficial, a nivel del cambio climático, a través de este ambiente que ha sido más estable, que ha estado más en el tiempo, pero que sin duda igual se puede estar teniendo repercusiones de lo que esto está pasando a nivel de planetario, ¿no? Claro, bien interesante eso, poder proyectar a lo que eventualmente sucedería en una condición no extrema, con estos elementos, con estos factores. Vamos a estar profundizando en eso en la siguiente nota, pero en ese sentido, Pamela, ahí radica la relevancia, partiendo desde la curiosidad de saber qué hay, a tomar esa información y poder proyectarla en otras aristas, en otros puntos. Exactamente. Además, lo que tú te puedas imaginar como formas de vida, como metabolismo, como estructura, como ornamentaciones, lo podemos encontrar ahí en el fondo. Entonces puede haber muchas maquinarias fisiológicas, metabólicas que no conocemos. Entonces viene un tremendo desafío de estudio, además de conocer especies. Seguramente ya encontramos nuevas especies, seguramente de las muestras que hemos recolectado, deberíamos estar encontrando nuevos registros, al menos nuevos registros, o bien definitivamente nuevas especies que no estaban en ninguno de los registros actuales de diversidad del ambiente marino. Claro, Así eso es es muy interesante. Quiero volver al punto que estábamos conversando, Pamela, lo que tiene que ver con estos factores de condición extrema, y justamente lo vamos a revisar en la siguiente nota, pero esta vez entendiendo el proceso que con el cambio climático se está extendiendo e intensificando en términos de las mínimas de oxígeno en el océano. Vemos la nota, lo comentamos al regreso. En el océano existen zonas donde las concentraciones de oxígeno son muy bajas e incluso inexistente, y los estudios muestran que el cambio climático está generando que éstas se extiendan y se intensifiquen. El incremento e intensificación de las zonas de mínimo oxígeno pueden afectar a las especies marinas debido a que la mayoría de estas especies consumen oxígeno, el oxígeno que está disuelto en el agua de mar. Por lo tanto, estas especies tratan de evadir esas zonas, migrando e incluso provocando en algunos casos varazones. Sin embargo, hay organismos que logran adaptarse a estas condiciones ambientales extremas, y es justamente en ellos que el Instituto Milenio de Oceanografía, IMO, viene trabajando los últimos años. Algunos microorganismos, de hecho, dominan estas zonas y están involucrados en muchos procesos del océano, algunos procesos biogeoquímicos, como por ejemplo la desnitrificación de los océanos, que hace que el nitrógeno que está disuelto en el agua salga a través de nitrógeno gas a la atmósfera. Por lo tanto, el océano pierde nitrógeno. Por otro lado, yo estudio un tipo de microorganismo llamado Prochlorococcus, que es una cianobacteria fotosintética que está produciendo oxígeno, y este oxígeno es utilizado por otras bacterias que viven en estos lugares. Otro de los organismos que han estudiado son los copépodos, microcrustáceos que se encuentran de manera abundante en ambientes pelágicos.
hay diferentes estrategias que permitan a estos organismos, no todos, solamente algunos, que puedan vivir gran parte de su ciclo de vida o algunos estadios o su ciclo completo en estas zonas de poco oxígeno. También hemos aprendido que hay algunos organismos que pueden estar intermitentemente en estas zonas con estos procesos, estos mecanismos de migraciones verticales, como también sabemos que hay organismos que definitivamente no pueden entrar a estas zonas mínimas de oxígeno, quedando restringidos en las capas superficiales oxigenadas, las cuales, ¿cierto?, al estarse expandiendo estas zonas de mínimos de oxígeno, estos organismos que no puedan entrar tal vez podrían verse restringidos en su hábitat. Para las investigadoras del IMO, estudiar hoy lo que ocurre en estas zonas de mínimas de oxígeno y el comportamiento de los organismos que las habitan es de crucial importancia, pues puede dar luces acerca de las condiciones que tendrá el océano en el futuro debido al cambio climático. Uno de los desafíos que nos lleva para estudiar las zonas de mínimas de oxígeno es su comprensión en términos de su estructura y funcionamiento. Y eso nos indica la importancia del trabajo interdisciplinario y multidisciplinario, desde la ecología, la diversidad, la taxonomía, la biogeoquímica, la física y la historia geológica también de estas zonas de mínimo de oxígeno, por lo cual la importancia de trabajar en equipos colaborativos es fundamental. El estudio de estos ambientes también implica un gran desafío tecnológico y económico, uno que en IMO están asumiendo a través de la exploración en el océano y la experimentación en laboratorio con el propósito de seguir aportando con nuevo conocimiento para la ciencia y la comunidad. Ahí estábamos viendo el trabajo de IMO y de Pamela Hidalgo justamente en el laboratorio. Pamela, quiero ir a ese punto, desde lo que puede ser el proceso de menor oxígeno. Menor oxígeno. Muy importante porque se ve la historia del océano, pero también se proyectan lo que elementos que se adicionan, como por ejemplo el cambio climático, pueden ir generando en base a estas investigaciones, ¿no? Así es, efectivamente, las observaciones indican y los modelos y ya los datos, ¿cierto?, que actualmente, en el escenario actual y en el futuro cercano, estas zonas de mínimos de oxígeno se están haciendo menos oxigenadas, o sea, tienen menos contenido de oxígeno, pero además se están expandiendo. Está ampliando. Ampliando. O sea, si antes teníamos así un ecosistema de mínimas de oxígeno, ahora lo tenemos como más amplio y más intenso. ¿Qué significa esto? Tiene repercusiones en lo que es en el hábitat de organismos, en adaptaciones de organismos. Si suponemos organismos que están adaptados a agua superficial oxigenada, ya al expandirse empiezan a tener restringida su distribución, por ejemplo. Y con efectos bien dañinos, como veíamos en las imágenes de las varazones de fauna marina. En algunos... no logran adaptarse porque aquí hay todo un proceso de años para algo que no estaba considerado dentro de la génesis, ¿no? Claro, en algunos casos sí, efectivamente, el efecto de las varazones han sido producto de estas zonas mínimas de oxígeno que ascienden tanto a la superficie que llegan a las costas. Entonces, el organismo, las especies van evadiendo y al final se ahogan en la orilla de playa, ¿no? Claro. Así es que, pero son súper interesantes estos ambientes. Nosotros, como IMO, hemos tenido 2 focos, principalmente en Concepción y otro en la Bahía de Mejillones, que son laboratorios naturales para estudiar estos ecosistemas, y nosotros tenemos aquí al frente de nuestras costas, así que eso es maravilloso para los que estamos estudiando este ambiente y su diversidad, ¿no? Un verdadero laboratorio natural. Exactamente. Pamela Hidalgo, nuevamente agradecerte porque nos haya acompañado y el trabajo también del Instituto Milenio de Oceanografía IMO. No, gracias a ustedes, y nosotros siempre disponibles a compartir, a trabajar en conjunto en lo que sea, dentro de lo que sea la ciencia y el ambiente marino y los estudiantes y las estudiantes. Esa es la idea. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos, como siempre, aquí en Exploradores del Átomo al Cosmos. Como
Siempre les recordamos nuestros capítulos, los institutos, centros que nos han acompañado y nos van a seguir acompañando en el programa. Los pueden revisar en 24horas.cl. Será hasta la próxima, que estén muy bien. Chao, nos vemos. Thank you.